Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que esté arrancando la segunda parte del año. Aquella en donde a finales de verano, más o menos, verano del norte quiero decir, comienzan los anuncios más intensos y fuertes para la segunda temporada, para la segunda parte de la temporada. Si este 2024 viene con mucho ímpetu, ya tenemos anuncios por lo menos de eventos confirmados, como el caso de Google, que lanzará los Pixel 9 muy cerquita, acá en agosto nomás. Tenemos el evento de Samsung la próxima semana, el 10 de julio para ser concretos, un evento que transmitiré a través de mi canal de YouTube. Espero que lo pasen en vivo, ya que no estoy yendo, como varios, para contarte justamente que se va a presentar en París. De hecho, el Galaxy Ring, el Z Flip 6, el Z Fold 6, el Watch Ultra, el Watch 7 y los Buds 3 Pro. Gran parte de estos han sido filtrados. He tenido la chance de ver algunas cuantas cositas previas de manera oficial. No he tenido ningún embargo firmado por Samsung, así que no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre lo que puedo contar. Pero bueno, más allá de eso, ha sido una semana en donde la inteligencia artificial ha tenido ciertos detallitos. Y quiero arrancar con esto porque hoy tengo dos entrevistas muy valiosas, creo. El dato tiene que ver con OpenAI, que se acaba de conocer que habría sido vulnerada el 2023 y que no notificaron a las autoridades pertinentes acerca de esta incursión de delincuentes digitales. En concreto, OpenAI fue atacada, fue vulnerada y nunca se le informó al FBI acerca de esto. Y durante el ataque, gran parte de los chats entre empleados dentro de OpenAI fueron accesibles y los intrusos pudieron ver información de estas conversaciones, pero no pudieron tener acceso al código fuente de ChatGPT. Y evidentemente esto provoca un montón de situaciones de peligro, de preocupación. Y de acuerdo con New York Times, de donde estoy sacando esta información, los piratas informáticos pudieron acceder a un foro de la empresa donde los empleados hablaban sobre el desarrollo de la inteligencia artificial de ChatGPT en abril del año pasado, justo antes del lanzamiento, o más o menos durante el lanzamiento de GPT-4. Este ataque nunca fue denunciado y se plantean varias preocupaciones respecto a la junta directiva. Podría, por ejemplo, ser un portal una posibilidad para que China acceda a información privilegiada de OpenAI. Pero básicamente se mencionó que esta nación no estaba relacionada con este ataque. Pero evidentemente hay un montón de riesgos, no solamente en OpenAI, en Anthropic y otras compañías que trabajan información sensible de inteligencia artificial y que pueden ser vulnerables de cierta manera. Bueno, te contaba que tenemos dos entrevistas en esta sesión y la primera de ellas tiene que ver con la data sensible de niños y niñas en el Perú. Conversé con Aldeas Infantiles SOS sobre un tema realmente riesgoso y justamente lleva el título de este podcast, en donde realmente estamos descuidando muchísimo la seguridad digital de los chicos y permitiendo el acceso de personas que puedan vulnerar su tranquilidad y que puedan afectar su salud mental y emocional y sobre todo perjudicar su experiencia digital, que debería ser mucho más grata. Si ya de por sí los adultos que somos no permitimos que los chicos salgan con tranquilidad a la calle y no podemos hacer absolutamente nada para que los niños disfruten de la calle como en alguna ocasión disfrutamos nosotros, es peor todavía no cuidar su terreno más preciado, que es el digital. O sea, estamos todo mal en esto. Y vamos a hablar también acerca de la interoperabilidad de Plin, Yape y BIM. De hecho, publiqué un short, un buen reel, un TikTok, hace unas cuantas semanas hablando del nuevo récord histórico a los que habían llegado la interoperabilidad en el Perú. Más o menos en mayo se registraron 420 millones de transacciones interoperables entre Yape, Plin y BIM. Este último mes se superaron los 100 millones de transacciones mensuales. Y hay una entrevista interesante con harta data acerca de esto. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunas cosas más que tienen que ver con dispositivos. Y pues sacan los snacks, así arranca Overflow. Pero antes, hace ya bastante tiempo te vengo comentando que me da mucho gusto ver cómo las empresas tecnológicas comienzan a desplegar servicios de inteligencia artificial generativa a las masas. Y principalmente en el campo de la telefonía móvil, por lo general vemos este beneficio asociado a los productos más caros del catálogo.
A veces los teléfonos de gama alta son los únicos grandes beneficiados de la inclusión de tecnología de inteligencia artificial más potente, generativa, asistentes. Y pues con el tiempo uno comienza a notar de que hay mercados que no deberían ser tan descuidados. Y la gama media y media alta pues es uno de los mercados que está más cerca de recibir estas innovaciones. De hecho, ya las recibe y de hecho hay compañías que invierten tiempo y sobre todo investigación en traer estas herramientas. Estoy probando el Oppo Reno 11F. Y este teléfono ya cuenta con el borrador de inteligencia artificial y al igual que el Oppo Reno 11 normal, pero es una herramienta que por lo general siempre vemos asociada a aplicaciones de terceros o a teléfonos más caros. Y en este caso, desde que sacas el Oppo Reno 11F o el 11 5G de la caja, ya tienes esto. O sea, he leído comentarios de no, mi teléfono hace 3 años lo tiene. Claro, pero tienes que instalarle una aplicación. Primero, le instalas una aplicación de terceros que de hecho necesita conectarse a internet completamente para ese tipo de recursos. Eso obviamente también le ayuda al sistema a capacitar a una guía a través de tu fotografía para que pueda hacer el proceso. Y claro, va a requerir tus datos en algún punto, va a requerir tus datos móviles, va a consumir datos para conectarse a internet, estar conectado y darte el resultado. En el caso de Oppo es una combinación de tecnologías, no sé si has visto la conversación que tengo grabada con Singular.io de Oppo aquí en Perú, en donde ella menciona que Oppo y MediaTek tienen un laboratorio, que trabajan juntos en laboratorio para optimizar procesadores de MediaTek en las tareas de inteligencia artificial. Es un equipo de Oppo y MediaTek trabajando de la mano para llevar estas experiencias a varios dispositivos. Es más, hace unas semanas hemos tenido un evento global, creo que fue, el 1 de junio, la primera semana de junio en Londres, en donde Oppo anunció su programa global de inteligencia artificial. Y el primer gran paso es llevar esta IA generativa a los niveles más asequibles en términos de precios, y como es este 11F, que es parte del catálogo actual de Oppo. Y hoy, en este tipo de teléfonos, tenemos inteligencia artificial generativa para la asistencia de borrado de contenido de fotografías. Por ejemplo, tengo esta fotografía aquí, pero quiero borrarle el conito, este conito que está ahí. Así que lo que voy a hacer es escoger mi herramienta de borrado de inteligencia artificial. Y aquí tengo dos opciones. O puedo hacer un lazo inteligente para directamente marcar el objeto que necesito, o en su defecto también puedo pintar esa zona y borrarla. Pero no es solamente un borrado tipo PNG, sino el teléfono en una combinación de tecnologías, parte on-device, parte conectividad, puede borrar esa parte y crear un fondo. Yo lo que voy a hacer es pintar esta región que no quiero, y el equipo piensa por un momento y una vez que analiza la imagen, comienza el borrado y listo. Ya tenemos una imagen curada, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de software, sin ningún tipo de elemento adicional. Y esto lo podemos hacer también con otras fotografías que no han sido tomadas con tu teléfono Oppo. Por ejemplo, tengo esta foto que tomé con otro teléfono y lo que quiero hacer es borrar esa tapa de alcantarilla que está al medio. Así que le voy a dar borrador de inteligencia artificial, voy a marcar la zona que quiero borrar, el teléfono detecta esa zona y automáticamente comienza el borrado. Así, sin más ni más. Y la foto ya no tiene ese desperfecto. Este sistema de inteligencia artificial generativa para el borrado de contenido en fotografía ya está disponible en el Perú. Antes tenías que activar el teléfono para México, ya no. Ya está para Perú, ya funciona localmente y ya tienes la chance de poder utilizarlo. La inteligencia artificial no debería quedarse solamente en los teléfonos de gama alta, y es por eso que Oppo piensa en la gama media, media alta, y ya trae la inteligencia artificial generativa a esta línea de precios. Así que recuerda que con este teléfono Oppo y con toda la serie Reno tienes la chance de incluir inteligencia artificial generativa. ¿Y tú qué vas a hacer con ella? Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y ya hace unas cuantas semanas en mi cuenta de Instagram había señalado que más o menos 1 de cada 9 niños y niñas o adolescentes en el país había tenido una experiencia directa con un desconocido en redes sociales. Y parte de esta estadística es bastante fuerte. Hay números que de repente tendríamos que repasar respecto a cómo los niños y adolescentes de nuestro país
conviven con la tecnología. Y hay un estudio desarrollado de por Aldeas Infantiles SOS Perú. Es una encuesta sobre percepciones y experiencias digitales en torno a ciberacoso, grooming, retos virales peligrosos y sextorsión. Y 3 de cada niños y adolescentes en el Perú dicen que no se sienten seguros cuando usan Internet. O sea, estamos hablando de el 31% de niños y adolescentes, o sea, 3 de cada 10 niños en nuestro país, no se siente seguro usando Internet. El tema está en que realmente el porcentaje restante entiende los riesgos, no los siente como tales o de repente no reconoce que ciertas conductas pueden ser riesgos. O sea, eso es lo que tenemos que observar. Y justamente para hablar de estos valores está conmigo Jacqueline Caicho. Ella es la coordinadora de salvaguardia y protección infantil de Aldeas Infantiles SOS Perú. Todo eso entra en la tarjeta. Y vamos a hablar acerca de ese tema. ¿Cómo estás, Jackie? Bienvenida a Overflow. Hola Jesús, mucho gusto, gracias por esta invitación, sobre todo porque sabemos que el contenido que compartes siempre está en la onda justamente del uso del entorno virtual y también, así como el entorno virtual nos trae muchas cosas súper atractivas que normalmente tú compartes, también nos trae riesgos y es importante identificarlos y saber qué hacer. Claro, lo que pasa es que, a ver, para mí siempre siento que los niños están muy desprotegidos o desvalidos básicamente porque el adulto a cargo no se hace cargo de estas situaciones digitales. Y parte de la estadística que, por ejemplo, comparten a través de este estudio tiene que ver con el 98% de niños y adolescentes comparten información en modo público. O sea, ya con eso ya estamos en un grave problema. ¿Cómo llegan o cómo analizan todo este fajo de datos que entregan en este estudio? Sí, efectivamente, justo ese es uno de los datos más significativos de la campaña. Obviamente, 98% quiere decir 10 de 10, prácticamente, es decir, todos comparten información. Ahora, claro, a veces en nuestra idea, y como tú mencionabas, los adultos, ¿qué tan preparados estamos para acompañar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en todos estos desafíos del mundo virtual, ¿no? Cuando decimos 98% comparte en modo público, información sobre sus gustos e intereses. Algunos dicen, ¿quién no comparte sus gustos e intereses? O sea, todos compartimos nuestros gustos e intereses, claro, pero en modo público, ahí va la primera situación que nos debe poner en alerta, ¿no? En modo público. Claro. Eso significa que cualquier persona, buena o mala, interesada en ser amigo de tu hijo y interesada en poder tener otras intenciones con tus hijos, también va a acceder a esa información. Tal cual. El grupo, Jesús, el 13% comparte información como la dirección de su casa y la dirección de su institución educativa. O sea, prácticamente te está diciendo dónde vives, qué haces, dónde estás, para poder tener un acceso a ti con otras intenciones también, ¿no? Entonces, ese dato es sumamente importante no pasarlo de vista y pensar que es trivial, que porque es un gusto o interés, no va a pasar nada. El groomer, ¿no? Y una de las cosas que la campaña está colocando fuerte, porque es una de las cosas que en los datos ha salido como significativo, es esta persona adulta, ¿no? Que se hace pasar por un adolescente para ganar tu confianza. ¿Y cómo se gana tu confianza? A través de la información que tú le brindas. ¿Qué información? De tus gustos e intereses. No necesita tener información privada de ti, ¿verdad? Le da por su lado. Le digas qué grupo, qué música te gusta, qué comida te gusta, qué juegos en línea usas, es suficiente para que puedas acceder a eso. Es el nuevo caramelo de la calle, ¿no? A mí de niño me decían, nunca aceptes golosinas de un desconocido en la calle. Y hoy, si yo le digo a un adulto que no conozco, me gusta esta banda, me gusta este dibujo animado, me gusta esta serie, me gusta esta marca, me va a dar por mi lado, me va a dar mi caramelo digital, dándome por mi lado, haciéndose mi amigo. Pero, y tienes razón en el tema del acceso, ¿no? O sea, los groomers, estos atacantes que se disfrazan de adolescentes, seducen a los menores y puede ser para directamente ya perpetrar el hecho de seducirlo, sacarle información, extorsionarlo, en algunos terribles casos hasta violarlo. Y en el otro caso está en el tema de que a través de este niño o niña vulnerables pueden entrar a un grupo más grandes y también camuflarse para llegar a la víctima real. O sea, hay dos caminos muy brutales acá. Uno, que tu hijo o tu hija son vulnerables y les pueden hacer daño. O dos, son vulnerables para hacerle daño a alguien más porque por tu hijo o tu hija están entrando a un grupo. O sea, es así de grave el asunto. Es así de grave. Y te faltó mencionar, Jesús, algo que también, aunque puede sonar terrible,
es que muchos de estos groomers, estas personas que se hacen pasar por adolescentes, son parte de un sistema o de una red de trata. Lo que significa, y justamente datos de la divindad nos dicen que uno de los canales que usan estas redes de trata, ¿qué cosa es una red de trata? Es un grupo, un sistema de personas que se encarga de ver temas de prostitución infantil. Entonces, no solo lejos de violar o abusar sexualmente de un niño o niña adolescente, lo secuestran y lo insertan a estos tipos de redes, ¿no? Llevan a tus hijos a otros países para que sean permanentemente abusados sexualmente. Aunque suene terrible, es importante ser conscientes. Uno de los puntos principales de la campaña es no ya pasar de la información, no solo de la información de qué es bueno, qué es malo y qué no, que entiendas las consecuencias de tu inacción, de no prestar atención a esto que te estamos diciendo, que es tan importante para que tu hijo no sufra esa situación. Fuera de lo que mencionabas, que le abrimos la puerta también a temas de extorsión, de chantaje. ¿Cuántos reportajes no hemos visto últimamente donde justamente por estar subiendo información de donde estoy todo el día, sabe el secuestrador, el abusador, el violentador, dónde te va a encontrar, dónde vives, dónde estás todo el día, ¿no? Es que es así, lamentablemente, ¿no? No nos damos cuenta que lo que publicamos es muy importante quién lo está leyendo y no somos conscientes quién es, que no solo los amigos leen esta información, pues, ¿no? Marquemos también un elemento, Jackie, de repente me puedes ayudar ahí. El estudio menciona algo acerca de los círculos cercanos, porque hay mucha data que habla que gran parte de los niños acosados son acosados básicamente por personas que pertenecen a sus propios círculos sociales o amicales, un familiar cercano, un amigo de la familia. Hay mucho de eso también, mucho más que un desconocido incluso, ¿no? No es que haya demasiadas sombras en internet, sino que hay gente que se gana por confianza el acceso y accede libremente a datos de los niños y niñas e interactúa porque tiene la licencia de la familia para interactuar, porque lo hacen de manera física en un espacio, en un cumpleaños, y oye, te voy a seguir en Instagram, y de repente comienzan a conversar, y ahí viene el acoso, que es igual de peligroso, o más, incluso porque ocurre por una sombra familiar, y sabemos en el país que las cosas que pasan en la familia no se hablan públicamente y se quedan en la familia, y estos niños y niñas están completamente desprotegidos ante la ley. Sí, ciertamente el estudio como tal no ha profundizado a ese nivel de ver quién es el que está al otro lado, digamos, pero ciertamente según las estadísticas, según los estudios asociados a abuso infantil, no abuso sexual, nos dice la estadística, pues no, que principalmente es en el entorno familiar más cercano, es más, donde están los abusadores, que también usan estos recursos, ¿no? O sea, no están lejos en realidad de la realidad. Sí, claro. Hay cifras espeluznantes que estaba revisando respecto, por ejemplo, a la cantidad de chicos y chicas que se han sentido acosados y que han sentido esta situación de cercanía respecto a un invasor. Por ejemplo, el 13% de adolescentes reporta haber experimentado alguna situación de riesgo y de este grupo hay chicos que han recibido apoyo por parte de la policía, pero en un rango menor. Hay chicos que han sido víctimas de sextorsión. O sea, 2/3 partes de estos chicos que afirman haber experimentado situaciones de riesgo han sido víctimas de sextorsión y están en el rango entre los 14 y los 17 años de edad. Tal cual. O sea, es brutal. Exacto. El tema de la edad asociado a un problema en específico del entorno virtual también es clave prestarle mucha atención, ¿no? Y a veces, aunque los números son fríos, las estadísticas, las encuestas que nos dan datos, nos ayudan a comprender lo complejo de una realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos, nosotros hemos hecho un estudio en base a 4 situaciones específicas. El grooming, por un lado, con todo lo perverso que puede ser y lo peligroso. El ciberbullying, que a veces es considerado como es normal, es parte de la vida, todos nos han bulleado, ¿no? Y entonces lo dejamos pasar, pero también es terrible las implicancias, sobre todo en la autoestima del adolescente. También hemos visto datos asociados a los retos virales peligrosos que pueden parecer un juego muy divertido, pero sin embargo nos puede llevar hasta la muerte si no le prestamos atención. Y la sextorsión, justo el dato que tú mencionabas, ¿no? Y la sextorsión, por ejemplo, hace un rato que hacían las preguntas sobre personas más cercanas de nuestro entorno que conocemos. Ciertamente, o sea, la sextorsión no necesitamos que sea una persona desconocida que nos seduce y que tiene todo un proceso para acercarse a nosotros. La sextorsión básicamente está realizada por una persona que conocemos, muchas veces las parejas del momento, ¿no? Porque ahora, digamos, en los adolescentes hay mucho de esto del momento, ¿no? Sí. Que lo único que tiene que hacer es
pedirte el pack, pedirte la foto desnuda de una parte o de donde fuese. Y es más, Jesús, ahora tú sobre todo como experto en la tecnología, ¿no? Ya no necesita ni eso, ¿no? Usa la foto de cualquier persona desnuda y pone tu cara con inteligencia artificial, y si quiere tener sexo contigo, lo usa para chantajearte, que es la sextorsión justamente, es el mecanismo, y lograr esa situación, ¿no? Y poder abusar sexualmente. Ya es por la fuerza un poco, ¿no? O sea, a ver, el tema no es que el problema sea que existe inteligencia artificial, porque no es el problema, es como decir que el problema de delincuencia es porque hay carreteras por las que huyen los delincuentes. Y eso no es así. Sino que tiene que ver básicamente con la manera en que, uno, no se habla de manera ética respecto al uso responsable de tecnología tan nueva como la inteligencia artificial. Porque de hecho, tu estadística, por ejemplo, la estadística que presenta Aldeas Infantiles SOS, habla de que los chicos realmente, cuando interactúan en línea y reconocen un riesgo, el 67% ve al desconocido y no responde, el 18% decide informar a un adulto sobre la situación, pero el 15% restante sí acepta el contacto y se involucra. O sea, no es un porcentaje alto, pero hay un gran porcentaje todavía, porque si extrapolamos este 15% a la población, niño y adolescente, ¿de cuántos millones estamos hablando? Más o menos. O sea, cuando hablamos de adolescentes de este estudio, enfoco en este estudio, realmente cuántos son en el Perú. Sí. Claro, si bien no tenemos estadísticas, digamos, últimas en relación a cuántos niños y adolescentes hay en el Perú, sabemos que por lo menos la tercera parte de niños y adolescentes en el Perú son de este grupo etario, ¿no? Entonces estamos hablando de un número sumamente importante. Y si hacemos una extrapolación de nuestra encuesta, que estamos hablando de 3.300 niños, niñas y adolescentes, actualmente es la encuesta más grande a nivel nacional hecha en Perú sobre esta naturaleza, porque otro tema también es que no existen datos oficiales, ¿no? Claro. Hace poco justamente recibí información del INEI que más o menos está incorporando este tipo de situaciones asociadas a riesgos virtuales, asociadas a temas quizás de la escuela, ¿no? O sea, tratando de entender mejor la problemática con datos reales nacionales, ¿no? Con estudios nacionales. Entonces, estamos hablando en el marco de esta encuesta que de cada 10, un niño estaría teniendo esta exposición, ya esta experiencia, ni siquiera experiencia de haber vivido cualquiera de estas 4 situaciones que he mencionado anteriormente, ¿no? Dios. O sea, es que ya cuando le añadimos la fórmula, el algoritmo de determinar la población completa, hablar de 1 de cada 10 es enorme. O sea, es brutal. Y además, es tan invisible este daño a los adultos, porque el estudio de Aldeas Infantiles SOS también detalla intervención, o por lo menos un sondeo respecto a padres, madres y cuidadores. Resúmenos, porfa, cómo el adulto ve el tema, porque veo que la estadística, primero, habla del 81% de mujeres y masculino 19% y una muestra de 2.800 personas, pero me interesa saber qué piensa el adulto de esto. Interesante, porque los adultos, los padres, finalmente, o los encargados del cuidado en general, nos dicen, ¿no? Más del 50% nos dice que se siente seguro cuando sus hijos usan el entorno virtual. ¿Basado en qué fundamentos? ¿No? Porque les preguntamos también qué te da esa seguridad. Y nos dicen, sí, porque yo hablo permanentemente con ellos. Claro, pero el punto es de que hablamos con ellos, ¿no? Eso todavía no le estamos dando vuelta. ¿Sí? Claro. ¿Qué estás haciendo? La tarea. Listo, ya hablé. O sea, tenemos una percepción de que hablar es prácticamente preguntar cuál policía, qué estás haciendo, dónde estás haciendo, ¿no? Y eso no es, pues, una buena forma, digamos, ¿no? El otro porcentaje importante nos menciona que usan el control parental, lo cual nos habla de un elemento importante aterrizado a esta problemática, ¿cierto? Porque el control parental ya por lo menos nos habla de un mecanismo real que nos puede permitir, entre comillas, a cierto grupo de edad también incluso, poder evitar el contacto, o el primer contacto por lo menos, ¿no? Pero hay un porcentaje del 3% que puede ser muy chiquito, muy ínfimo, justamente es pues el riesgo grande después, que nos dice que está seguro porque su hijo o su hija está en su cuarto, en su casa. No hay contacto físico con nadie, ¿no? Entonces, justo lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Generacionalmente los padres, madres, sobre todo los que están por encima de los 40 años, que también hemos hecho un cruce ahí con el tema de los grupos de edad para ver más dónde están los riesgos, no tienen mucha claridad del entorno virtual, del potencial que tiene también en razón de nuestros hijos, cómo acceden, si tienen la posibilidad de desbloquear ese tipo de mecanismos,
qué identidades tienen nuestros hijos en el entorno virtual, ¿no? O sea, no sabemos que en el entorno virtual mi hijo puede ser otra persona totalmente diferente, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser, o sea, y sobre ese perfil que tú creas en el mundo virtual como hijo, también vas a recibir diferentes tipos de riesgos y peligros, de contactos de personas que piensan que eres ese que publicas y acceden a ti también, ¿no? Y desconocemos totalmente esas cosas, que nuestros hijos acceden a juegos en línea, que los juegos en línea tienen un chat incluido donde pueden dialogar con otras personas. También padres nos decían, mis hijos más pequeños solo juegan y por tanto no hay ningún peligro, ¿no? Entonces desconocen que un Roblox tiene un chat, o sea, desconocen todo ese tipo de cosas. Y mientras mayores, ahora otra cosa que pasa, nuestro estudio, por ejemplo, principalmente también se ha enfocado en grupos vulnerables, ¿no? Y grupos vulnerables muchas veces, ¿qué los caracteriza? Al cuidado de los abuelos, al cuidado de mujeres, Claro. que cabezan la familia, ¿no? Mujeres solteras, madres solteras, como se suele conocer, que no tienen tiempo para poder dialogar, conversar, informarse, preocuparse y ver otras cosas, ¿no? Abuelitos que hacen todo el esfuerzo por cuidarles, pero que lamentablemente desconocen mucho de este tema de la virtualidad. Y si el adolescente le pregunta, tampoco va a saber qué responderle. Y también nos dicen eso, ¿no? Los que dicen que es un poquito bajo del 50%, que se sienten inseguros y preocupados, justamente lo fundamentan porque desconocen totalmente el entorno virtual. No tienen idea de qué cosas hay ahí, cómo usar o cómo prevenir o cómo ayudar a sus hijos, ¿no? Claro. Sí, pero pregúntale a los medios, vamos a poner fútbol todo el día porque la Copa América y los peruanos... No, de eso prefiero no hablar yo. Pero sí me interesa el hecho de entender o aclarar por lo menos la idea de que un padre y una madre que no saben o no entienden el problema en el que están, no están capacitados para ayudar. Si tu chamba como papá o mamá es abrir la puerta y... no, sí está. Y está jugando, no sabes realmente a qué se está exponiendo. Y eso es la peor omisión de cargo que podemos tener. El creer que porque están en el cuarto jugando, están seguros, porque el ciberbullying no descansa, el acoso digital tampoco descansa, todos los agravantes como por ejemplo la ansiedad que genera esto en los chicos y chicas de nuestro país, los cuadros de salud mental que podrían agravarse a futuro, básicamente porque los adolescentes no son entendidos ni comprendidos en los problemas que viven, que básicamente están muy dependientes de la conectividad y eso les genera ansiedad. Y encima hemos venido una pandemia que no ha repasado ni un centímetro los rezagos emocionales de un encierro en un niño. O sea, es un cóctel terrible de omisiones que nos va a reventar tarde o temprano. Me gustaría saber de tu parte, Jacqueline, ¿cómo han visto la evolución de este tema en los años? Porque entiendo que este no es el único estudio que tienen. ¿Hay algún cambio? ¿Los parámetros van en negativo? ¿Hay un mayor awareness, una mayor conciencia del tema? ¿Cómo ven en la curva? Sí, y justamente, Jesús, me parece fundamental lo que preguntas, porque ciertamente la campaña Conectadazos viene desde el 2022, ¿no? Justamente post pandemia, todos los chicos tenían acceso a muy pequeños. Pre-inteligencia artificial. Desde muy pequeños, también. Además, desde muy pequeños, prácticamente sí. A los meses ya están usando el celular, ¿no? Ya saben ellos qué mover y a dónde hacer. Sí, entonces, terrible. Decíamos, y todos los peligros de esto nuevo, ¿no? Entonces, ese año salieron datos sumamente interesantes del grooming, por ejemplo, ¿no? Que era un dato importante de cómo todavía desconocíamos los riesgos, o sea, identificar un perfil peligroso o falso, ¿no? Por lo menos falso, y saber qué hacer o qué no hacer, ¿no? Entonces ahí salieron datos bastante reveladores al respecto del perfil de seguridad de los padres sobre el uso del entorno, también de los propios chicos, cómo se sentían ellos seguros o inseguros en el acceso a este entorno virtual. Ya en el 2023 también fue muy interesante porque a nivel de la información, y mucho tiene que ver los medios de comunicación, lamentablemente quizás no tanto la escuela, que debería ser el segundo lugar, se supone, no fuera de la casa, que lamentablemente no es. Debería ser la escuela el lugar donde los chicos reciban adecuada información. No termina siendo tampoco, ¿no? Según también las encuestas que hemos realizado. Este año la encuesta se ha ampliado ya no solamente a hablar de estos 4 temas, sino también de diferentes actores. Los propios niños, niñas y adolescentes, siempre en el grupo de edad de 10 a 17, que es donde están, digamos, principalmente centrados estos temas, los propios padres, los docentes de las instituciones educativas, para ver también desde su rol ese referente adulto que deberíamos ser los docentes, que deberían ser los tutores, qué están haciendo
pero también de los directores de las instituciones educativas, porque acá hay niveles de responsabilidad también cuando hablamos de estos temas, ¿no? El acceso a la información es fundamental. Que tienes que recibirlo en la escuela o que tienes que recibirlo en tu casa, poco todavía de información, ¿no? Mucho más poco, o sea, mucho más bajo todavía, para no estar hablando de tantos números quizás, en cuanto a lo que hacemos. Es decir, cuando un adolescente, niño, niña, adolescente, que ya está informado por los medios de comunicación, por la campaña Conectadazos, accedió por X razones y sabe, ya conoce, y sabe que tiene que reportar o tiene que denunciar cuando situaciones de riesgo están pasando. Va a un adulto, va a un profesor, va a un director, reporta, denuncia, pero como has visto también en las estadísticas, es muy poco, casi la tercera parte ya disminuye de que hacen algo, ¿no? Es decir, yo también como adolescente voy, ya me entrené, me explicaron, voy y digo, pero finalmente, ¿qué terminamos haciendo? Uno de los datos sí alentadores, sí, claro. Jesús, alentadores, y ahí sí nos ha alegrado mucho, creemos que nuestra campaña también ha tenido impacto en ese sentido, es que ya los chicos sí conocen los canales de reporte oficiales, digamos, ¿no? Por ejemplo, una línea 100 del Ministerio de la Mujer, un CICB del Ministerio de Educación, una divindad de la Policía Nacional, que ya en esta encuesta, en la mayoría está por encima del 20%, que o padres o niños o personas de la institución educativa, sea docente o director, ya identifica, ya conoce. Pero no solo eso, sino de este porcentaje que ha tenido la experiencia ya, sí ha usado ese medio de reporte, o sea, sí ha denunciado a la divindad, sí ha denunciado a la línea 100, sí ha reportado a su director para que suban información al CICB. Entonces ya vamos activando el sistema de protección, en todo caso, que se supone debe proteger a los niños, niñas y adolescentes de este país para que los puedan atender. Mejoras como, por ejemplo, que ya exista una figura legal que hable ya no solamente del abuso sexual propiamente, sino de la proposición, que es la figura que justamente tiene que ver con el grooming. Antes yo tenía que esperar que violen a mi hija para que recién me pueda hacer una situación de respuesta. No tenía que esperar literal, aunque suene terrible. Ahora no, basta con la proposición que el groomer me puede hacer proponiéndome el contacto físico presencial para que yo pueda ir a denunciar con la captura de las conversaciones y poder tener ya un seguimiento y arrestar, incluso sentenciar a esa persona. Hemos cambiado, hemos avanzado, ¿no? Eso es lo que quería un poco ¿Sabes mostrar, qué pasa? ¿No? Y sorry el término, pero hay mucho paparulo en redes. ¡En mis tiempos! Papi, mami, tu tiempo ya murió ya. O sea, hoy tu tiempo es ser el responsable de una vida cuyo tiempo corre en este momento. O sea, tú ya fuiste. Tú ya tienes tus derechos bien marcados, tienes tus deberes bien marcados. La generación que viene después de nosotros está redefiniendo, recalculando los daños. Porque hay cosas que están viviendo que nosotros no hemos vivido. Hay impactos emocionales que no hemos tenido nosotros. Y nuestro deber es entenderlos y tratar de mantenerlos a salvo. O sea, no es decir que mi tiempo fue mejor. Si yo me entero un día, mi padre o mi madre me dicen, no, mi época fue mejor, yo los demando porque directamente me han decepcionado en la crianza porque me echan en cara que su tiempo fue mejor que el mío y no hicieron nada para hacer que mi tiempo fuera mejor que el de ellos. O sea, en la misma medida, como generación, tenemos que ir monitoreando estos nuevos riesgos porque son nuestra responsabilidad contenerlos, preservarlos, prevenirlos, mirarlos. O sea, no es negociable este tema. Y qué bueno, Jacqueline, que haya estudios tan precisos respecto a esto, pero que lamentablemente tenemos que esperar a que estas cifras se acomoden a la rutina de un adulto que le cuesta entender nuevas realidades y que yo entiendo que los medios tienen agendas y que lo político va primero y que las elecciones y que el fútbol, pero están socavando realmente el fundamento social que es una sociedad digital con responsabilidades. Eso no lo estamos viendo nunca. Sí, Jesús, ahí lo que mencionabas sobre los padres, y aquí sí justamente quiero dirigirme a ellos porque sé que muchos padres ven tu programa también, es que como papá tenemos dos opciones. Quedarme en que a mis tiempos todo era mejor, más seguro y qué sé yo, más bonito posiblemente, o comprender que esos tiempos son diferentes y nos exigen retos complejos además, complejos para lo que yo aprendí, para lo que a mí me funcionaba además, ¿no? En cómo acompañar y qué sé yo. Entonces yo tengo que decidir, si bien
hay una diferencia significativa generacional, como te decía, padres más de 40, muy complejos estos temas, difícil, pero hacen su esfuerzo. Padres menos de 40 ya acceden a controles como los temas de cuidado parental, los bloqueos, qué sé yo. Entienden, ya hablan además la jerga, el lenguaje del entorno virtual, ¿no? Si las redes y qué sé yo, y saben y comprenden. Pero lo que no es generacional, lo que no pasa ni en los tiempos antiguos ni nuevos, lo que nos une es el amor por los hijos. Entonces, si yo realmente amo a mis hijos, yo tengo que esforzarme a los nuevos desafíos. Añoraré seguramente lo anterior y lo bonito y qué sé yo, pero ahorita el desafío es este, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer sí o sí qué redes usa mi hijo. O sea, yo siempre digo, ¿no? Haz como un pequeño test, ¿no? Un pequeño test como un checklist y di, ¿tú sabes en cuántas redes están tus hijos? ¿No? Eso es uno. ¿Sabes qué tipo de contenido comparte tus hijos ahí? ¿Sabes qué tipo de contenido consume, que es otra cosa? ¿No? Mira, revisa, ve. Todo lo bueno de lo digital, a diferencia quizás de lo real, es que todo se registra, todo se guarda, ¿no? Entonces, si yo tengo acceso ahí, yo puedo ver todo lo que mi hijo ha visto, puedo revisar todo lo que mi hijo comparte, puedo saber quién le ha dado link, quién lo ha visto, quién le ha dado like. No, todo eso yo lo puedo ver. Eso es lo bueno. Entonces siempre algo que yo digo es, hay que ver dentro de todo lo malo, lo bueno y usarlo, aprovecharlo, ¿no? Eso es fundamental para nosotros como padres, ¿no? Y el amor, ¿no? El amor por nuestros hijos va a hacer que me desvele, que lea un poco más, que vaya a la reunión del colegio donde me van a hablar más de estos temas, ¿no? Porque también somos los eternos ausentes en las reuniones de la escuela. Eso también lo dice la encuesta, por ejemplo, no lo digo yo. Más del 20% de padres nunca se ha aparecido a una reunión. Entonces, cosas de este tipo son fundamentales, ¿no? De acuerdo. Ya para terminar, ¿dónde encuentro esta data si soy papá, mamá o educador y veo esta conversación? Sí, en www.conectadazos.org o también puede revisar nuestra página Aldeas Infantiles SOS Perú, porque ahí también tiene acceso a esa información. Pueden ver información sobre todo divertida, Jesús, ¿no? Algo que nos hemos esforzado mucho en esta campaña, porque sabemos que los chicos tampoco leen mucho, les gustan cosas más interactivas, que van al punto, ¿no? Entonces nos hemos enfocado mucho en hacer materiales súper bonitos, divertidos, entretenidos, que en sus formas y en sus usos le ayuden a comprender lo complejo de esta situación, pero sobre todo las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de lo que puede pasar si eres víctima, pero también si tú te conviertes en el victimario, ¿no? Porque también, para que haya una víctima, tiene que ver la otra parte, ¿no? Y en el ciberbullying, los victimarios son los propios adolescentes, que no toman conciencia de lo que están haciendo y de lo que afectan a la otra parte, ¿no? Entonces, todo eso tú lo puedes encontrar en www.conectadazos.org y también a nivel nacional, Aldeas Infantiles está en 10 regiones del país y vamos a estar haciendo activaciones, ferias, campañas, visitas a las instituciones educativas. El que quiera y esté interesado también nos puede escribir, nos puede decir, quisiera que vinieran a mi escuela. Entonces, estamos haciendo todo lo posible porque esta información llegue a todos los rincones y que todos, por lo menos, estén informados. Ya es responsabilidad de los padres que sus hijos aprendan a tomar buenas decisiones. De acuerdo con eso. Bueno, ya lo escucharon. Jacqueline Caicho, coordinadora de salvaguarda y protección infantil de Aldeas Infantiles SOS Perú, estuvo aquí en Overflow. Gracias por el tiempo, Jacqueline. Gracias a ti. Ellos son Sofía y Miguel, y como ustedes, les encanta estar conectadazos. Ellos saben que existen peligros y deben saber cómo cuidarse. Por ejemplo, Miguel siempre ve que a su compañero lo insultan y humillan por mensajes o por las redes. Eso es ciberacoso y hace mucho daño. Nadie merece ser tratado así. Para cuidar a Miguel, su abuelo tiene acceso a sus cuentas y Sofía está muy pendiente de todo lo que pasa en sus redes. Lo dejan ser libre, pero bien acompañado. Miguel quiere hacer un reto viral con Sofía, pero ella lo detiene, porque ese reto ya ha asfixiado a varias personas. Es un reto viral peligroso. Para no caer, Miguel debe preguntarse si al hacerlo le puede causar daño a él o a alguien más. Un reto es divertido siempre y cuando no sea peligroso. Miguel y Sofía saben cómo cuidarse. ¿Y tú? Ingresa a conectadazos.org para aprender más y vivamos conectadazos, porque navegar seguros es más divertido. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología, y a través de mis cuentas de Instagram y TikTok mencionaba el otro día una información que me llegó respecto a la
interoperabilidad y a la cantidad de transacciones que ocurren en el país. En mayo se superaron las 420 millones de transacciones y todo apunta a que vamos a cerrar el año con el millardo, con el big one, con los 1.000 millones de transacciones, y estamos en un buen rumbo respecto a eso porque ya logramos los 100 millones de transacciones mensuales. Esto significa que a partir de ahora, 100 millones para arriba, vamos a llegar a 600 millones a fin de año y vamos a pasar el millardo de transacciones fácil. El asunto está en toda la capacidad logística detrás y recuerdo que cuando pusimos el episodio, mucha gente abajo comentaba, pero van a empezar a cobrar. Yape y Plin van a empezar a cobrar. ¿Y para qué vamos a usar las pasarelas si van a empezar a cobrar adicionales? Ya no va a ser nada gratis. Bueno, despejemos algunas cuantas dudas, pero también entendamos cómo es el proceso detrás de la interoperabilidad de Yape, Plin y la otra que no me acuerdo nunca porque no la uso. Está conmigo Ana Luz Pérrigo, ella es Product Manager Instant Payment de Newbies, una de la pasarela de negocios, básicamente la empresa que se encarga de este tipo de transacciones dentro del ecosistema de pagos a través de QR. ¿Cómo estás? Bienvenida a Overflow, Ana Luz. Ay, mil gracias, Jesús. Feliz, contenta de poder compartir, como comentas, los avances, ¿no? Que nosotros vemos desde Newbies en todo el mundo de los pagos inmediatos. Como comentabas, uno de los casos de uso son las transferencias persona a persona, lo que conocemos en el día a día como te yapeo, te plineo, ¿no? Los Beamers también, la primera empresa de dinero electrónico, emisora de dinero electrónico. Y nada, como comentabas, en mayo nosotros rompimos los 100 millones de transacciones mes de transacciones interoperables, ¿ok? Las que van de Yape, Plin, Yape, dentro del ecosistema. Claro. En junio hemos batido récord nuevamente y estamos en 105. Esperamos seguir creciendo en los siguientes meses. Ya hemos pasado los 500 millones de transacciones en lo que va del año, es lo que hicimos el año pasado en Newbies. Y este año creemos que pues, vamos a superar ese 1.000.000 de transacciones, ¿no? Interoperables. Ok. Sí, es un crecimiento, la interoperabilidad que se implementó el año pasado a partir de la regulación que el BCR lanza a finales del 2022. Ha sido el habilitador, pues, ¿no? Para este crecimiento de los pagos inmediatos. El año pasado versus el 2022 crecimos en 38% y este año versus el año anterior deberíamos crecer en más del 80%. Así que súper contentos, sí, súper contentos. Ese es uno de los casos de uso. Tenemos otros casos de uso de pago inmediato en Newbies. Claro. Y de repente contarte un poquito, ¿ya? Newbies es una empresa líder, hablando ya de Newbies, como para dar un poco de contexto, Newbies es una empresa líder en innovación y en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria de pago, ¿no? Este mundo de la adquirencia tradicional. Y bueno, yo estoy en el mundo del procesamiento y dentro del procesamiento de pagos y esta evolución de los pagos que vemos en el día a día, en el día a día del usuario, pues venimos evolucionando con nuevos casos de uso en el mundo. Los real-time payments, ¿no? En el mundo están evolucionando de forma muy veloz, ¿no? Muy veloz, muy veloz. De hecho, sorprende mucho el hecho de la enorme dependencia que hoy existe comparado, por ejemplo, hace 4 o 5 años cuando te miraban como bicho raro al poner un QR. Yo recuerdo incluso que la gente no se subía a los scooters por eso, porque no sabían usar un QR. De repente llegan Yape y Plin a romper el paradigma de cómo utilizar un código de estos. Y hoy es innegable el enorme impacto que tiene en la gente, pero acá viene el otro giro. Veo a mucha gente usar Yape y Plin y Beam. Veo a muchos negocios pequeños en la calle. A gente que cuida carros, a gente que hace todo tipo de servicios en la calle, gente que hace taxi. Pero no veo muchas grandes empresas, supermercados, por ejemplo, o centros comerciales, o restaurantes. No veo mucho eso. ¿Cómo va el tema en las grandes empresas para acercarse más al usuario? ¿Hay resistencia? ¿Cómo se implementa ahí? Es que, el mundo de las transferencias inmediatas, y yo creo que esto es parte de cualquier evolución en una transformación, ¿no? Nosotros hemos pasado de un sistema de pagos a un ecosistema de pagos, ¿no? Tal cual. Todo ecosistema
pues tiene dinámicas, ¿no? Continuas. Y esas dinámicas tienen estándares, ¿no? Pero van evolucionando en el tiempo. Entonces, nosotros, y el ecosistema, hace 5 años, como tú dices, no nos imaginábamos que íbamos a hacer transferencias de forma inmediata y con un número de celular, ¿no? Ahí nosotros empezamos a procesar Yape y ya luego entra Plin. Nosotros somos el procesador, ¿ok? Porque las billeteras son de los emisores o del consorcio, ¿no? Plin. Tú eres el que se encarga de punto a punto de llevar esa transacción. Procesamos, exacto. Nos mandan la instrucción desde el banco ordenante, ¿no? Y le enviamos hacia el banco receptor, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo te comentaba hace 5 años, pues no imaginábamos, ¿no? Y mira, ahorita ya tenemos no solamente ecosistemas cerrados, que interoperan los ecosistemas cerrados, y estamos hablando de estándares y estamos ahorita en plena implementación de la circular del BCR relacionada a todos los KPIs y SLAs que se quieren asegurar para que la interoperabilidad pues funcione de manera correcta. Y hemos empezado en el mundo de las personas, ¿no? Las transferencias inmediatas de persona a persona, las famosas P2P. Tenemos que estabilizar definitivamente la solución y los pagos inmediatos en este segmento, ¿no? Para luego pues ver y migrar hacia el mundo ya de las empresas, ¿no? Y el mundo de las empresas o ya de las grandes tienen hoy día otras soluciones, ¿no? Seguramente en el tiempo, hoy día también hay soluciones QR, ¿no? O sea, muchas empresas, nosotros lideramos el negocio de QR, el comercio electrónico con el 60% del market share. Entonces, sí recibimos pagos inmediatos a través de una integración de QR que sí tiene un costo porque hay de alguna forma un procesamiento de una tarjeta y es otro negocio, no es el negocio del procesamiento de persona a persona, ¿no? Claro. Mira, justo arrancaba este bloque mencionando que mucha gente comentaba en la parte de abajo este asunto de los precios. Parece que hubo un malentendido, ¿no? Que era básicamente los clientes más caros los que iban a empezar a pagar por este tipo de procesamiento y que el cliente estándar no tenía por qué tener una recarga en el costo. Eso se va a mantener. Sí, o sea, ahí sí te diría, yo creo que es un tema de la regulación del ecosistema per se, ¿no? Mercados, o sea, las transferencias de persona a persona por ningún lugar, o no estamos viendo en todo caso como ecosistema algún cobro para el Yape Plin que yo te puedo enviar, ¿no? O sea, como personas. Como te decía, estamos evolucionando, ¿no? Vamos a ir paso a paso. En algún momento vamos a ir al mundo de las empresas, seguramente, y entrar al mundo de las empresas es distinto, ¿no? Un ecosistema y se ha visto en los países en donde empieza la interoperabilidad. Hay casos en donde pues se ha impulsado que todo sea gratuito, pues no ha habido una adopción adecuada porque, no, el sistema tiene que ser autosostenible, ¿no? Entonces, hoy día los merchants pagan, ¿no? un fee para los productos tradicionales de la adquirencia, como cuando pasan las tarjetas, ¿no? Ese mundo hoy día está funcionando como lo conocemos, con los cobros regulados, y el mundo de personas, como te digo, hoy día de cara al usuario no hay un cobro, ¿no? Eso se tendrá que ir viendo en el tiempo, pero no tengo por ahora ninguna información por lo menos del regulador o que como ecosistema vayamos a cobrar por las transferencias de persona a persona, que es lo que vemos. Y claro, sin embargo, el hecho de esta básicamente esta gratuidad del servicio en cierto momento, a veces no nos da la perspectiva correcta de toda la cantidad de procesos que hay detrás, ¿no? Porque cada vez que no se menciona costo, la gente subestima el gran esfuerzo que hay detrás. Para la persona que está viendo y escuchando esto, ¿cómo es el proceso de una operación? ¿De dónde a dónde viaja? ¿Cuál es el recorrido de un sol de una billetera electrónica a otra billetera electrónica? Pero sí, pues la persona entra a su aplicación, ¿no? Detrás hay una tarjeta, porque es importante comentar que voy a dar un poquito de contexto. En el mundo de los pagos inmediatos en el país hay 2 rieles, ¿ok? Uno es el riel de tarjetas y los pagos inmediatos de bajo valor, ¿ya? Y el otro es el riel de las cuentas. El riel de las tarjetas es el que tiene por donde nosotros operamos, el de Newbies, ¿ok? Nosotros operamos bajo los rieles de Visa Direct y tenemos hoy día el 100% de las transacciones inmediatas en Share que van por ese riel. Okay. El otro riel es el riel de la cámara, de la CCE,
¿no? Y por ahí van las transferencias interbancarias de bajo valor, las que haces normalmente por tu banca móvil. Quiero transferir ¿no? Transferencias inmediatas. Entonces, si vemos el total de los pagos inmediatos de bajo valor del país, aproximadamente por el riel de las tarjetas, de ese 100%, el 85% va por Newbies, por ese riel de tarjetas, y el otro 15% va por el riel de las cuentas por la cámara, ¿ok? Entonces, te cuento esto porque hay una tarjeta involucrada, ¿no? Nosotros tenemos una cuenta detrás, pero la cuenta está asociada a una tarjeta. Y cuando nos onboardeamos en un banco, cuando empezamos la relación con un banco, normalmente dejamos nuestro DNI, nuestro celular, tenemos una tarjeta y una cuenta asociada por detrás. Entonces, sí, yo quiero hacerte un Yape, ¿no? Yo tengo un Yape, te quiero hacer, tú tienes Plin, pues yo le solicito, tengo que loguearme y entro al mundo seguro de la aplicación, ¿no? De la billetera Yape en este caso, me logueo y pongo, quiero transferir a Jesús, ¿no? Lo que se hace es que se envía un mensaje a Newbies y Newbies, a través de este riel y la comunicación y ya las integraciones que tenemos con la marca, ¿no? Es que procesamos, ¿no? En el camino hay una consulta a un directorio de este número de celular, ¿no? Para ver este celular a quién le pertenece. Entonces vamos y consultamos a un directorio y una vez que tenemos la confirmación, pues enviamos la instrucción también a través del mismo riel de tarjetas para que llegue la plata, el dinero, en este caso a Timba, mándate a Plin, ¿no? Ese tiempo, hoy día, estamos más o menos en menos de 2 segundos, desde que inicio hasta que te envío el dinero, ¿ok? Entonces, como tú decías, hay un trabajo enorme, el procesamiento y todo lo que sucede por detrás tiene costos, ¿no? Tiene costos y costos e inversión no menor de todos los actores que estamos detrás, porque tenemos que asegurar justamente la robustez de esas plataformas, ¿no? Desde nuestro lado de Newbies como procesador tenemos que asegurar, pues, que esa columna vertebral funcione desde el lado nuestro de ese habilitador, ¿no? De ese conector. Claro. Ahora, 2 segundos de un punto a otro. ¿Cuántas operaciones simultáneas ocurren en esos 2 segundos? Hoy día estamos en promedio de unas 60 tengo que actualizar el número, pero más o menos estamos como que unas 60 transacciones, sí. O sea, estás hablando de 30 transacciones por segundo, más o menos. Más o menos, sí. 60. ¡Ah, miércoles! Es un montón. Es un montón. O sea, ¡wow! Es que es un número enorme que exponencialmente te invade cada vez que pasa el tiempo, porque lo tienes que escalar. Y ahí, ¿qué requieren? ¿Una robustez en nube? ¿Quién es tu partner logístico en nube ahí? Trabajamos con Amazon, ¿no? AWS. AWS. Acá, corazón. AWS, siempre. Sí, trabajamos, o sea, sí. Y eso, es que toda la banca está con AWS. Sí, hasta donde sé, la mayoría, ¿no? Pero claro. es un número, e insisto, el trabajo por detrás de asegurar la interoperabilidad y asegurar que llegamos con los tiempos correctos, estar como ecosistema, nosotros estamos conectados 24/7, ¿no? Sí. Y tenemos que justamente monitoreamos todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera los bancos son 24/7. Sí, o sea, imagínate los pagos inmediatos, ¿no? Sí, claro. Monitoreamos todo el tiempo y tenemos protocolos para asegurar justamente la experiencia de su usuario. Me depositan un viernes y lo cobro un martes por interbancario. O sea, y acá... Ahora, ¿cada cuánto? Y esto es una pregunta que, por favor, requiero la honestidad absoluta. Porque estoy chequeando en downdetector.p y no están las billeteras. Y tampoco veo a Newbies en Downdetector, que es un sistema de UCLA que permite identificar cuando los servicios se caen globalmente. Cuando se cae WhatsApp, Instagram y todo esto, yo lo veo en Downdetector. Y hay un punto P. Y UCLA monitorea bancos, monitorea operadoras, monitorea servicios. Econocable, Win, Claro, BBVA, Movistar, en fin, todas. Y no veo a Newbies, Yape, Plin o Bing. ¿Cada cuánto tiempo, o por lo menos en este último mes, cuántas caídas ha reportado ya los servicios de billetera electrónica? O sea, y ahí de repente, ahí te voy a contestar. Nosotros hoy día estamos trabajando, y lo que te comentaba era que hemos salido con la interoperabilidad el año pasado y ahorita estamos trabajando juntos como ecosistema
para asegurar ciertos estándares de servicio en cuanto a qué sucede cuando se cae uno de los actores del ecosistema, Claro. ¿no? Cómo monitoreamos si es que nos apagamos bines, no apagamos bines, ¿no? Las caídas las reporta en realidad cada TOR, ¿no? Y se las reporta el regulador. Como ecosistema ahorita estamos en plena implementación. O sea, todavía no hay una, y de repente por eso no lo ves, ¿no? Todavía no hay una estadística, la manejamos nosotros internamente como ecosistema, pero Claro. estamos trabajando justamente en el Q3 y en el Q4 en línea a esa circular que el BCR nos ha pedido implementar. Entonces, Claro. ahorita en este momento estamos en aprendizaje, ¿no? Incluso No, claro. la próxima semana tenemos una reunión, todo el ecosistema, o sea, billeteras, procesador, directorio, marca, nos juntamos todos los viernes, ¿no? Y vamos revisando cuáles son los avances. Es un trabajo Sí, claro. colaborativo, acá es un trabajo país. Sí, no lo dudo. Y tiene que haber un tema de redundancia, tiene que haber un tema de estabilidad de sistema, una capacidad de reacción muy veloz. O sea, si hemos tenido caídas de servicios tipo OpenAI y WhatsApp que duran horas, y son empresas enormes, globales, que tienen que ubicar el DNS y el server en donde fue el problema. Acá el asunto, claro, yo entiendo que AWS es un roble en ese tema y si se cae AWS se cae Internet globalmente, dicho sea de paso, o sea, pero a veces uno no entiende por qué se cae un servicio, ¿no? A veces dicen, no, esta es una porquería, se cayó el YAP, y dice, no, pero no es eso, o sea, se puede haber caído la operadora, se puede haber caído el banco, o sea, son múltiples, son fichas de dominó que pueden afectar a las demás. Sí, claro, no podemos haber caído cualquiera de los que estamos en la cadena, ¿no? Claro, y por eso. múltiples razones. Entonces, sí, estamos monitoreando, estamos aprendiendo y creo que somos un caso de éxito, ¿no? En temas de interoperabilidad en la región. Ujú. Te traslado una duda que siempre me hacen y tiene que ver, por ejemplo, con la multioperabilidad de estos sistemas. Por ejemplo, lo he dicho, incluso lo comenté con Yape el año pasado en otro podcast, y era la posibilidad, por ejemplo, de convertir un QR en un link para poder añadirlo en redes sociales. El hecho, por ejemplo, de que un creador de contenido, en vez de... Hay mucha gente que pone su Yape en pantalla y a veces tienes que ver una parte del video para llegar al Yape, pero un link activo en la parte de abajo ayuda a que la gente pueda ingresar ese link a hacer un depósito voluntario, como suele pasar en las transmisiones. Eso todavía no está. Yo te diría, como link, hay pago link, hay otros servicios, ¿no? Lo Claro. típico de que pagas y hay un link y detrás de ese desarrollo, de esa solución, hay estándares nuevamente de seguridad y hay encriptaciones y hay de punta a punta, se busca que la solución sea segura para el usuario. Hay soluciones ad hoc, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de links, o sea, habría que ver bien cuál es ese caso. Incluso los bancos se dicen, hoy día tenemos mucho tema de fraude, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en medida en la que los pagos en tiempo real sigan incrementando, pues el fraude incrementa. O sea, nosotros buscamos de trabajar y desarrollar las soluciones desde el diseño con estándares de seguridad. Y repito lo de seguridad y creo que voy a repetirlo mucho durante la sesión porque es nuestro día a día, ¿ya? Sí, claro. Entonces, cuando me comentas del link, yo te diría, habría que revisar cada uno de los casos. Hoy día los bancos te dicen, porque hay mucho tema de estafa y lo conocemos, yo no te mando un link, no te voy a mandar el link, deberías entrar a los espacios oficiales y mis canales oficiales como empresa, porque se prestan mucho a temas de estafa, pero nuevamente hay que entender cuál es la naturaleza de ese link, ¿no? Claro. Si estamos y las hablando de un certificaciones producto- detrás de esa solicitud. Exacto, si estamos hablando de un producto que se llama Pago Link y ha nacido para hacer pagos a través de un link y que tiene todas las certificaciones por detrás, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? Claro. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hablando de cuidado, justo el año pasado, Kaspersky nos alertó acerca de Sanubis. Sanubis es un troyano hecho en Perú que justamente se escondía en aplicaciones falsas para activar las herramientas de accesibilidad de los teléfonos y desde ahí poder husmear las cuentas de los usuarios o hacer microtransacciones. El tema de... ¿Qué tantos peligros
como pasarela de pagos han notado en este último año de enorme crecimiento? O sea, ¿hay mayor incidencia, hay mayor registro, hay mayor interés en atacar estas plataformas, evidentemente, pero qué tanto? Desde el lado, y te hablo desde el lado de los pagos inmediatos, ¿no? Desde el mundo de la interoperabilidad, recordemos que las billeteras, ¿no? Están, o son pues en el caso de Yape es una aplicación, pero que detrás, o sea, que tienes el mundo de la banca, ¿no? Uh-huh. Y que los estándares de Know Your Customer y la seguridad, en todo caso, recae ahí y se soporta ahí, ¿no? Sí, claro. Y por el lado de Plin, bueno, finalmente también están las aplicaciones bancarias, ¿no? Entonces, tú me preguntas y como interoperabilidad, fraude, hoy día el fraude, nosotros somos los procesadores, el fraude lo asumen las billeteras en caso lo hubiera, ¿no? No la pasarela. Nosotros procesamos. Las billeteras ya entramos al mundo de la banca, porque es el usuario el que está haciendo la transacción. Ahora, ese es uno de los casos de uso, ¿no? En las transferencias persona a persona en el mundo de pagos inmediatos. Pero tenemos otros casos de uso, como por ejemplo, pago de premios, ¿no? Todo el tema de las apuestas, por ejemplo, ¿no? Y que ahí hay un producto que se llama Push Payments, ¿no? Ahí nosotros le ofrecemos a los clientes, porque ya son comercios, que le hace una inyección de dinero al cliente que ganó el premio, no, gané mi premio, quiero cobrarlo, y le inyectamos el pago a través de la solución de Newbie de Push Payment, inyectamos el pago en la tarjeta del cliente. Los clientes tienen la opción de asumir, ¿no? O de asumir un costo por un servicio adicional que es el antifraude, ¿no? O también otro servicio que es la autenticación. A veces tú haces transacciones y te llega el SMS, ¿no? Exacto. Autenticas. Entonces hay lógicas por detrás que trabajamos con los clientes en base a cuál es cuál es ese apetito de riesgo que tienen de cara a la propuesta de valor, ¿no? Sí, sobre todo porque hay situaciones vulnerables, ¿no? Como el SMS es una de ellas, cuando a alguien le roban un teléfono y no activa un bloqueo de SIM, y el SIM es activado en otro teléfono y acceden a las cuentas y lo validan a través de un SMS, pues poco o nada se puede hacer porque está validado por un SMS. Es muy, o sea, y la industria bancaria lo sabe, el SMS es muy frágil como factor de verificación y autenticación, por eso hay sistemas 2FA que funcionan bastante bien, que son más robustos. Ahora se integra WhatsApp, por ejemplo. Pero sí, o sea, en algún punto ven como pasarela que la validación por SMS ya no va a responder al estándar de calidad, o va a seguir siendo el estándar de calidad. Más que nada, más que el modelo de la autenticación, porque sí, es una OTP, es un one-time password, ¿no? Sí. Más que eso, lo que buscamos y de lo que estamos hablando mucho, y lo acabamos de hablar hace un mes en el foro de pagos, lo acabamos de hablar en el foro de FinTech la semana pasada, es que el Know Your Customer de los clientes, de las billeteras y de los nuevos actores que ingresen al ecosistema, porque empiezan a entrar fintechs cada vez más. Sí, claro. Ese Know Your Customer, ese onboarding tiene que ser lo suficientemente robusto, ¿no? No podemos, o sea, y lo comentaba la vez pasada en un foro de una persona de IAP, es como si estuviéramos todos en un cuarto, ¿no? Seguro. Se infecta uno, se infectan todos, porque sí, claro, estamos hablando de un ecosistema. De COVID en una habitación. Exacto. Tal cual, pusieron el ejemplo de COVID. Sí, entonces, sí, claro. Entonces hay que, la seguridad, ¿no? Tiene que venir desde el onboarding, de cuáles son esos mecanismos para identificar y para autenticar a la persona que está haciendo ese onboarding. Entonces, en la medida en la que, bueno, ahí el reto está en ser rigurosos no, o sea, que sea un onboarding robusto y que se pidan los datos que se tienen que pedir. Yo creo que cada uno de nosotros, por lo menos yo, ¿no? Siendo digital, prefiero tener un onboarding súper seguro y sentirme segura, ¿no? Sí. Y luego poder transar con tranquilidad. Entonces, el reto está en cómo brindamos como ecosistema esa mejor experiencia cuando diseñamos las soluciones, pero a la vez segura, ¿no? Claro. Ya, dos preguntas básicamente para terminar la conversación, y no sé hasta qué punto tu manejo de la compañía o tu posición en la empresa pueda ayudarme con este dato. Uno, este año se cumplen 2 años del ingreso de Apple Pay a Perú y 1 año en noviembre de Google Pay. ¿Qué tanto ha movido la aguja el pago sin contactos de teléfonos en los movimientos bancarios del país? Más o menos ustedes como pasarela lo pueden ver.
Sí, ese es el mundo de la adquirencia. No tengo el dato exacto, sin embargo, sí vemos que Apple Pay y Google Pay son wallets, ¿no? Sí, claro. No, o sea, no son billeteras digitales, son wallets en donde incorporas diferentes tipos de tarjetas, ¿no? Y medios de pago. Lo uso todos los días y no tengo efectivo nunca en el bolsillo. Exacto. Lo que sí conversábamos la semana pasada justo en uno de los comités es que lo que vemos es que, claro, la experiencia del usuario ha cambiado completamente, ¿no? Y lo que estamos mirando es que, y esto ha pasado en el mundo siempre como que no, cuando vemos países o países más desarrollados avanzan más rápido, y luego, bueno, está la TAM, lo que vemos es sí un decrecimiento como método de pago en el uso de las tarjetas, ¿no? Poco a poco, es lento, ¿no? Okay. O sea, ¿el plástico ya no se usa tanto? Pero método de pago, o sea, es como el consumidor, y ahí de repente ahí puedo ir responder la pregunta, cómo el consumidor va cambiando, cómo va cambiando el comportamiento del consumidor. O sea, si bien vemos que hay un decrecimiento, no es que la tarjeta o el plástico en sí, o sea, pierde fortaleza, sino que se está trasladando ese plástico a las wallets, ¿no? Oh. Entonces, lo que vemos como decrecimiento de repente vamos a ir viendo en el tiempo, y esas son proyecciones que justo en el último Global Payment Report acaba de salir, lo que vamos a ver es que se va a ir reduciendo, va a llegar a un punto de equilibrio, y esas transacciones no desaparecen, ¿no? Sino que se migran hacia una wallet. Claro. ¿No? Entonces, el swipe. Claro. Exacto. Claro, baja el swipe, el movimiento. Es que tienes la tarjeta acá, ¿no? Claro. Tienes la tarjeta, tienes el celular. Claro, porque había el tema de swipe, inserte, y ahora es contactless. Claro, contactless. Y ahora es acá. Claro. O sea, ya no saco la tarjeta. O sea, y ahí hay que empezar a entender cuál es esa generación que usa más el plástico todavía para el contactless, cuál es la tarjeta. Sí, claro. Que utilizamos. El otro día usé una tarjeta prepago en Estados Unidos y tenía swipe, y hace años que no usaba swipe y me sentí un bicho raro. Y más, los chicos en CVS, en Walgreens me decían, ¿por qué swipe? Sí, le digo, me dieron una tarjeta swipe, no tenía ni contactless ni nada, pero ya, bueno, fuera de ese tema, pero me sorprendió el hecho de darnos cuenta que hoy, por ejemplo, la billetera personal, yo casi solamente llevo el DNI en la billetera personal y una RFID por si acaso. Pero más allá de eso, no, o sea, el uso del plástico es minimizado, ¿no? El teléfono está a la mano, el reloj está a la mano. Y la otra, que es básicamente por morbo. Me imagino que ya han estado jugando un poco con la estadística y haciendo las proyecciones. ¿Cuándo calculan el millardo de transacciones ya? O sea, ¿para cuándo calculan que llegan a los 1.000 millones? Porque en diciembre no llegan mucho antes. Tiene una fecha. ¿Halloween? ¿Día de los Muertos? Yo te diría, tenemos varios retos. Este mes es un mes súper retador. Está, sí, claro, gratificación y todo eso. Tenemos almuerzos de AFP, tenemos también gratificaciones, tenemos cybers, ¿no? Esperamos, sí, definitivamente volver a romper récord. Sí, o sea, ojalá, esperamos, y prefiero ser como que un poquito conservadora en diciembre, te diría. No puedes. En diciembre vas a confirmar que cerramos el 2024 con más de 1.000 millones. Pero yo asumo que tiene, así hay una película, la película de Social Network de David Fincher cuando habló de Facebook, y había un dashboard atrás en Palo Alto mostrando el millón, que iban a llegar al millón. ¿Tienen un dashboard así en Newbies para saber cuándo? Monitoreamos todos los días. No un dashboard así. Sí, no, tiempo real, uno por uno. ¿No? Ese velocímetro es una locura, pero, o sea, en las áreas ¿noviembre? de perdón. ¿Noviembre? Me quedo en diciembre. Vamos a estar conservadores. Pero nada, a lo que voy a dashboard, sí, o sea, tenemos nuestras pantallas en las áreas de monitoreo, somos una empresa de tecnología, ¿no? Sí, pero claro, todo el día estamos, la data la tenemos y vamos monitoreando en el momento. Así que, de todas maneras, este mes vamos a romper récord de mes, vamos a romper récord diario también. ¿Cuál es el récord diario? Que ese no lo tengo. Hemos llegado a 4.600.000 transacciones. Estamos hablando de interoperables, ¿no? Sí, porque igual las que se hacen entre Yape, o sea, Yape, por ejemplo, un BCP, esas pasan por el mundo de Yape, y las que se hacen en un banco, ¿no? Sí, son las o sea, clarísimo que la idea es, este monto del cual estamos hablando, estas 1.000 millones de transacciones que van a ocurrir a fin de año, o antes, a la luz nos quiere decir,
son entre billeteras distintas. Interoperabilidad. O sea, lo que ocurre entre Plin to Plin, Yape to Yape, Beam to Beam, son otra cosa. Eso es una cifra mayor. Pero en este caso, la interoperabilidad, la que ha movido la aguja realmente en el ecosistema de pagos por QR, lo que todos pedíamos a gritos hace años, o sea, ya está realmente certificando que estamos girando hacia un mundo en donde hoy es más fácil manejar, administrar el dinero por billeteras de este tipo y por códigos QR. 4,6 millones por día, dices. Sí, hemos llegado a eso. Y pensemos que el primer año, en el 2019, hicimos 4.6 cuando recién empezamos con Yape. ¿El primer año? Claro. O sea, en un año, hoy hace... No, pero era chiquita, ¿no? O sea, desplegamos... No, pero igual, o sea, ¿me estás diciendo que hoy al día haces lo que hicieron en un año? El primer año lo hicimos, sí. Qué hermoso. Sí, y además o sea, realmente, como le decía, por lo menos desde el rol que tengo, ¿no? Liderando todo lo que es Instant Payments como producto en Newbies, con el equipo, porque es un equipo gigante, ¿no? Sí, claro. Porque no hablamos de solamente el equipo de productos, sino el equipo de Newbies, ¿no? Y si lo extendemos, el ecosistema de pagos, lo que estamos viviendo, como te decía, es una transformación, ¿no? Y ahorita estamos hablando de interoperabilidad, después vamos a hablar de open payments, ¿no? Ya vamos a hablar de temas de data, ¿no? De privacidad de los datos. En realidad la interoperabilidad lo que ha hecho ha sido beneficiaria a 15 millones de peruanos, ¿no? Entonces, sí, claro. Aporta a toda la inclusión financiera, ¿no? Ni siquiera la bancarización es tener una cuenta, pero la inclusión realmente es usar usar tus cuentas. Pero todavía nos falta un camino largo, ¿no? Como país. La inclusión está un poquito menos del 50%. Y bueno, vienen todos estos pilotos del Central que está trabajando con el ecosistema para llegar justamente a zonas rurales, ¿no? Claro. Entonces hay mucho reto como país también de cara a todos nosotros de empezar a educar, ¿no? Claro, educar a con qué sí, qué no, qué es seguro, qué me conviene y nada, empezar un poco estamos todos juntos haciéndole, no le agarré el efectivo, pero queremos que cada vez, o sea, el efectivo es relevante todavía acá en el país, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la segunda ciudad que más ha crecido en el último año en el uso, en el tema de implementación de billeteras? Lima. Claro, pero después de Lima, ¿cuál? Las más grandes, ¿no? Yo te diría, creería yo que es Piura o Arequipa, ¿no? Arequipa, la última vez que fui, qué bestia, todos los carretilleros tenían Yape y Plin. Un año antes no había nadie. Y ahora te compras tu maca y todos tienen Yape y Plin en los kioscos. Sí. Es una brutalidad. Sí. Bueno, está bueno eso. Sí, y llegar, y nuevamente, como país, insisto, hay un tema de reto de cara a la infraestructura digital, ¿no? Conectar justamente al último rincón del país. Así que, nada, es un viaje que ya inició a finales de... Inició con el lanzamiento de las billeteras, pero de cara a la interoperabilidad a finales del 2022. Así es. Ya hay muchos planes. Estamos viviendo el plan de la transformación digital del país. A veces pareciera que va un poco lento, pero la verdad es que va muy rápido, ¿no? Y lo bueno para todos es que la interoperabilidad de alguna forma ha explosionado, ¿no? La cantidad y formas de integración que tenemos entre los factores del ecosistema. Entonces hay más apertura, pero nuevamente, esa apertura tenemos que asegurar que es segura. Muy bien. Ahí está Ana Luz Pérrigo, Product Manager Instant Payment de Newbies, estuvo aquí en Overflow. Muchas gracias por el tiempo, Ana Luz. No, gracias a ustedes. Chao, Jesús. Mil gracias. Buen día. Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Muy bien, es momento de irme, pero antes de irme contarte que Overflow cumple un año. Y agradezco justamente la posibilidad de mantener este formato por un año entero. La historia de Overflow está contada en un especial que acabo de colgar específicamente en Spotify, donde nació todo. Ahí en mi cuenta de Spotify busca Overflow en Spotify y vas a encontrar el episodio de Overflow cumple un año y una historia que te relato de cómo surge la idea, de cuál fue el momento de mi vida
en el que estaba atravesando para poder llevar a cabo este formato, los problemas de hacer un formato diario, porque este podcast nació para hacerse diario y con el cambio de metadata pues pasó a ser semanal. Así que toda la historia de Overflow y el momento que viví al momento de confeccionar este podcast está exclusivamente en Spotify para que lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Así que te invito a buscarlo directamente en esa aplicación. También está en Apple Podcast y en Google Podcast antes que cierre. Porque este mes cierran varias aplicaciones de Google, entre ellas posiblemente Google Podcast, y también Star Plus se despide este mes. Ya debe haberte aparecido una notificación de que antes de la última semana de julio todos los contenidos de Star Plus pasarán a Disney Plus. Hubo un primer asunto complicado, sobre todo para la Fórmula 1 la semana pasada en el Gran Premio, en el sprint del premio del Red Bull Ring en Austria, del Gran Premio de Austria. Y fue un asunto complicado porque habían duplicado el acceso, en uno no arrancaba, en el otro ya estaban a la mitad, pero parece que ya se ordenaron, así que ha sido un exabrupto el tema de la Fórmula 1 en Disney Plus, ya corre sin ningún problema, igual que la Fórmula 1, bueno, menos Lando y Max, pero bueno, esa es otra historia. Y me encuentro contigo el 10 de julio a las 8 de la mañana, porque voy a hacer este streaming contándote todo lo que ocurrirá en el Unpacked de Samsung desde París. Me quedo en Lima, pero eso no significa que no te cuente cómo va el lanzamiento del Z Flip 6, el Z Fold 6, los Buds 3 Pro, el Watch 7 y el Watch 7 Ultra y además el Galaxy Ring. Puedo certificar que estos anuncios son oficiales porque he tenido la chance de ver documentos oficiales de Samsung. Yo no los he firmado, solamente los he visto. Y puedo dar fe de que eso se va a presentar. Así que atento el martes 10 de julio. Bueno, ¿cuándo cae el 10 de julio? Martes, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo bien. Estoy tan perdido. No, miércoles 10. Miércoles 10 de julio a las... Dios santo. Es miércoles. Bueno, miércoles 10 de julio, 8 de la mañana. Ese día hay Unpacked. Y ese día te cuento todo lo que ocurrirá desde París. Bueno, soy Jesús Vélez, ha sido un placer contactarte para estar al tanto de la tecnología. Esto fue Overflow. Buen fin de semana a todos. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.